Muy buenas tardes a todos, soy José Luis Sanzana, fundador del Club de GeoLatam, y quiero darles la bienvenida a los asistentes de este nuevo webinar denominado Primeros Pasos del Data Governance hacia una cultura Data Driven, que hemos organizado el Club de GeoLatam y Movistar Chile. Estamos muy agradecidos en esta ocasión porque tenemos asistentes de diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Uruguay, Guatemala y también México. Y en Europa tenemos asistentes de España, Francia e Italia. Es por esto que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a este nuevo webinar del Club de GeoLatam. En esta ocasión tendremos dos muy interesantes expositores. Ismael Caballero, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, y Carlos Muñoz, gerente de Gobierno de Datos en el Banco BCI en Chile. Ismael Caballero es doctor en informática y profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, además de socio cofundador de DQ Team SL, la cual es una spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha, cuya principal actividad se centra en la consultoría y prestación de servicios en el área de calidad de datos, específicamente en temas relacionados con calidad de datos, calidad de proceso de datos y formación en gobierno y calidad de datos. Muchísimas gracias, Ismael, por aceptar nuestra invitación y puedes iniciar tu presentación. Pues buenos días Chile y Latinoamérica, buenas tardes en España y algún amigo que tenemos también que está en Francia, que nos está siguiendo. Quiero agradecer al Club Data Governance Office Latam por esta oportunidad y a José Luis Sanzana por la invitación. La verdad es que es muy se lo agradezco. Bueno, pues algunos detalles rápidos sobre mí para que entendáis también el background del trabajo que os voy a exponer. Como bien indicó José Luis, yo soy profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha y hace un tiempo fundamos la empresa DQ Team con las cosas que hemos ido aprendiendo en el desarrollo de distintos estándares estándares ISO, Open Standard, que hemos ido creando desde hace más de una década, ¿vale? Entonces, eso nos ha dado un background interesante sobre la gestión de calidad de datos y el gobierno de datos, que nos permite hacer distintas aproximaciones al problema del que estamos tratando hoy, ¿no? La charla la he preparado en distintos puntos y os voy a empezar a contar algunas cosillas y al final de la charla, como dijo José Luis, pues cualquier duda que tengáis, por favor, contadme, ¿vale? Bien. Bueno, sabéis que estamos viviendo un momento o llevamos una época de transformación digital, ¿vale? En esa transformación digital muchas de las empresas están dándose cuenta de que para ser más competitivas necesitan de alguna manera empezar a considerar los datos como un activo más. Esto es una frase que si la vais viendo en los libros, artículos, en webinar, veis que necesita un sustento para poder llevarse a cabo, una forma de tenerla. En mi experiencia os puedo contar que esa visión de los datos como activo tiene dos enfoques que son siempre importantes. Un activo para las TI, es decir, para la gente que somos de tecnología de información, para nosotros un dato es lo que está conteniendo una base de datos. Y sin embargo también tiene es un activo para la gente del negocio. La gente del negocio son las que realmente saben y entienden lo que significan los datos. Saben los datos que hay que capturar, saben los datos que hay que utilizar en los procesos de negocio, saben cómo hay que manejarlo. Entonces, en un momento dado es necesario sincronizar esa doble visión de activos para el negocio y de los datos como activos para el negocio y de los datos como activos para TI. A partir de un cierto momento en que las empresas dieron cuenta de la necesidad de transformar digitalmente a las empresas, hubo la necesidad de hacer un cambio en el paradigma. Tradicionalmente las empresas han tenido un paradigma que se ha denominado application centric, en el cual toda la infraestructura de TI estaba orientada en torno a una serie de aplicaciones que la organización, los distintos departamentos estaban utilizando. Conectado a esas aplicaciones teníamos también una serie de bases de datos
que contenían datos específicos de un departamento. Entonces, si vosotros le echáis un vistazo a algunas expresiones de los libros que dicen que los datos están en silo, se refiere a que esos datos están almacenados individualmente en cada una de estas bases de datos, no tienen más comunicación allá de las aplicaciones. Fijaos también el problema que esto antes suponía, ¿no? Que distintas aplicaciones, distintas organizaciones compraban aplicaciones específicas, hardware específico para controlar una parte específica de su proceso de negocio. Y anexo a eso estaba la base de datos. Con lo cual, podríamos decir que esas bases de datos realmente estaban aisladas en una serie de repositorios que no podían o no permitían comunicarse, con lo cual la explotación interdepartamental de los distintos datos se hacía muchísimo más compleja. A medida que la base, que este paradigma pasa de application centric y las empresas se dan cuenta de los beneficios potenciales que pueden tener si hacen una transformación, vamos viendo cómo poco a poco pasamos del paradigma application centric al paradigma data centric, en donde en lugar de tener un middleware que nos conecta a todas las aplicaciones, vamos a tener una capa de datos que tendrá distintos tipos de implementaciones, bien puede ser un data warehouse, data mart, un data lake o una simple base de datos relacional, en donde ya todas las aplicaciones se espera que puedan interactuar contra este repositorio unificado de datos. Como veremos un poquito más adelante, este repositorio unificado de datos debe ser una fuente autorizada de datos de tal manera que todas las cosas que se puedan hacer en la organización estén refrendadas por la autoridad de la organización, ¿vale? Fijaos que hay una sutil diferencia entre el concepto de data-centric y el concepto de data-driven. Una organización es data-driven cuando basa todas sus decisiones en una serie de datos, en una serie de análisis de datos, ¿vale? Pero eso es mucho más eficiente cuando la organización es data-centric, ¿vale? ¿Cuáles son esos tipos de análisis? Os recomiendo este libro de Anderson porque nos permite, o a mí siempre cuando lo he estudiado me ha permitido dar una visión muy interesante de cómo han evolucionado las organizaciones en este proceso de transformación digital, ¿no? Fijaos que básicamente las empresas lo que más les venía interesando era el averiguar qué había pasado, ¿no? Querían información para gestionar mejor las decisiones que estaban. Simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿O qué pasará? Entonces ahí tendríamos distintos tipos de informes como reporting, estaban las tecnologías de data warehousing, estaban las tecnologías de trigger para ver qué estaba pasando, o estábamos intentando determinar cuál es lo que pasa, qué es lo que pasará, ¿vale? Esto en la evolución de la transformación digital es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque podemos averiguar mucho más, podemos saber mucho más. Por ejemplo, cómo y por qué pasó algo. Para eso existen distintos tipos de análisis orientados al modelado y al diseño experimental. O podemos intentar averiguar cuál es la siguiente mejor opción, creando sistemas de recomendación. O queremos ver para futuro qué es lo que puede ser interesante, qué es lo mejor o lo peor que me puede pasar. Y para eso voy a desarrollar sistemas de predicción, de optimización y de simulación. Entonces, a medida que las organizaciones van creciendo en esta madurez, este es otro libro también bastante interesante que os recomiendo, en el que se describe la evolución de los distintos tipos de analítica. ¿Por qué es interesante esto? Pues es interesante porque vemos que a medida que las empresas se permiten hacerse más preguntas, entonces van necesitando recopilar, almacenar y analizar más y más diferentes tipos de datos, ¿vale? Ese es el principio en el que vivimos ahora, en el que una organización debiera ser data-driven. Independientemente del estado de esta evolución, todas las organizaciones necesitan esos datos y necesitan consumir, necesitan proporcionar esos datos a sus procesos de negocio y a su analítica. Entonces, en ese sentido, y siendo consciente de esa realidad, las organizaciones lo que hacen es pues contratar data scientists. Ya sabéis, the sexiest job in the world, como se dijo en Harvard Business Review. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, como suele pasar, aplicando el principio de Pareto, nos damos cuenta muchas veces que, entre otras cosas, el 80% del tiempo de los data scientists se dedica a arreglar posibles errores que tengan los datos, a integrar los datos, a unificar los datos. Esto nos puede llevar a una situación en la que se empiezan a desperdiciar los recursos organizacionales y no se hacen tan efectivos. No se hace tan efectivo el análisis. Con lo cual, a lo mejor, los
potenciales beneficios que una organización espera del data science, de ese análisis de datos, de esa analítica de datos como parte de ese data drivenness, ¿vale? Pues entonces no tiene sentido, ¿vale? ¿Cuál es la solución? Pues la solución pasa por racionalizar, y aquí he puesto la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, racionalizar la gestión y uso sostenible de los datos para evitar desperdicio en esos recursos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pues no podemos contratar a una serie de data scientists que, por muy buenos que sean, si no tienen una dirección apuntada por la alta gestión de la organización, van a producir resultados no deseables, van a consumir recursos de la organización para conseguir cosas que no van a ser potencialmente buenas, como veremos al final, ¿vale? Entonces, la clave está en alinear o en crear e implementar una estrategia de datos que esté alineada a la estrategia organizacional. Si una empresa se plantea tener más clientes, entonces tendrá que implementar los mecanismos necesarios para poder analizar los datos referentes a las costumbres de sus clientes. O si una empresa tiene que crear informes regulatorios, tendrá que establecer o tendrá que estudiar detenidamente cuál es la legislación vigente, quiénes son los organismos regulatorios y a quiénes son a los que tienen que proporcionar dichos informes, ¿vale? Entonces, de eso se va a encargar el gobierno de datos. Y es de lo que os voy a contar ahora un poco, ¿vale? Existen numerosísimas definiciones de gobierno de datos. Yo voy a poner 3. Os voy a poner la que se habla en DMBOK 2, porque es una de las más, suele ser una de las más aceptadas, ¿no? Y habla que el gobierno de datos es el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de datos. Viene a ser como una especie de gestión de la gestión de los datos, ¿vale? Esta definición es interesante, ya os digo, es la que más te encuentras que la gente utiliza. Hay una definición de Forrester que me parece realmente interesante por una aportación que hace, ¿no? Porque habla de un programa estratégico de negocio. Es decir, que es algo que la organización se plantea instaurar para que a largo plazo pueda conseguir esos beneficios, ¿vale? Entonces, es un programa estratégico de negocio que determina y prioriza el beneficio financiero de los datos que los datos traen a las organizaciones, así como la mitigación de los posibles riesgos, ¿vale? También habla de aspectos de calidad. Y ahora os voy a poner una de las definiciones que personalmente es la que más me gusta, porque es la que incorpora más elementos, más potencia. Es la dada por Soares, un señor que tiene unos libros realmente, enseñan bastante y tiene unos libros bastante buenos. Habla de gobierno de datos como la formulación y cumplimiento de políticas para optimizar, securizar y potenciar los datos como activos organizacionales, mediante la alineación de los objetivos de diferentes funciones organizacionales. Por su naturaleza, el objetivo de datos requiere una cooperación interdepartamental para entregar oportuna y fielmente los datos con el máximo valor para la toma de decisiones en la organización. Aquí hay una serie de conceptos clave, ¿no? Como por ejemplo puede ser el de política, puede ser el de unas acciones estratégicas específicas sobre los activos de datos, sobre los datos como activos organizacionales. Puede ser también la alineación del objetivo de diferentes funciones organizacionales, como estábamos hablando antes. Y también recoge la necesidad de una cooperación interdepartamental, de tal forma que la organización no tenga los datos en silos diferentes, sino que todos los departamentos y todas las filiales de una organización puedan trabajar sobre la misma colección de datos, o por lo menos sobre una visión unificada de los datos. ¿Para qué? Para maximizar el valor que pueden tener esos datos, ¿vale? Bien, esta definición nos da lugar a una serie de términos que parecen que son los elementos en torno a los cuales nosotros deberíamos ejecutar o ejercer el gobierno de datos. Uno de los conceptos más importantes es el concepto de estrategia de datos. Sobre eso estaremos viendo la necesidad de cubrir ciertos aspectos legales, como os decía antes, de alinear las tecnologías de la información, de estimar y mitigar los riesgos de los datos y de asegurar el cumplimiento de ciertos estándares y políticas internas y externas, ¿vale? Todo eso lo vamos a construir sobre distintos elementos. Una arquitectura de datos y de información que es la que va a habilitar el procesamiento de los datos, una visión analítica de los datos, que es la que nos va a permitir de alguna forma extraer ese valor mediante un conocimiento más profundo de nuestro mercado, y vamos a tener una serie de elementos que para mi gusto son fundamentales, como son la gestión de datos maestros y de referencia y la gestión de metadatos. ¿Por qué? Porque
hay una frase que dice que para poder controlar algo lo tienes que medir. Y yo añado que para poder medir algo, primero lo tienes que conocer. Entonces, uno de los primeros pasos que debería ejercerse siempre en el gobierno de los datos es un conocimiento profundo de la organización. Un aspecto que es crucial es asegurar que los datos que se usen en la organización tengan los niveles adecuados de calidad como para garantizar el éxito de los procesos de negocio, ¿vale? Fijaos que vamos a establecer distintos, o sea, esto lo vamos a particularizar para distintas líneas de negocio y cada una de esas líneas de negocio va a tener su propia implicación o su propia particularización de la visión global de los datos, ¿vale? Podría decirse que el objetivo principal o los objetivos principales del gobierno de datos son 4. Por tanto, un alineamiento estratégico, es decir, asegurar que los datos que vamos a utilizar en los procesos de negocio están alineados con lo que la organización realmente quiere hacer. Vamos a buscar una realización de beneficios, es decir, vamos a conseguir que podamos extraer el máximo valor de los datos. Una optimización de riesgos, de tal forma que podamos evitar y mitigar ciertos riesgos que pueden aparecer, como por ejemplo el no cumplimiento de ciertas legislaciones, y vamos a optimizar los recursos que utilizamos en el uso y gestión de los datos. Se refiere fundamentalmente a las tecnologías de información, a los recursos humanos. ¿De acuerdo? Bien, esto se va a conseguir mediante 3 actividades básicas: evaluar, dirigir y monitorizar, ¿vale? Vamos a evaluar las propuestas y los planes que la gente de TI nos diga que necesita y la gente del negocio nos diga que necesita. Vamos a crear estrategias y políticas de datos para dirigir cómo vamos a hacer, cómo deberíamos llevar a cabo ese control y uso de los datos. Y finalmente, vamos a monitorizar el rendimiento y conformidad con respecto a los planes que nosotros hemos establecido. Viendo este esquema de ISO 38502, vemos que estos se divide en varios pasos, como pueden ser la creación de estrategias, la creación de políticas, la creación de procesos y la creación de controles, ¿vale? Que estos son elementos que forman parte del gobierno de datos. Antes de continuar, me gustaría hacer hincapié en que el gobierno de datos no camina solo. No es algo que tú puedas implantar una tecnología de gobierno de datos, una estrategia de gobierno de datos, unas políticas de gobierno de datos y dejar que funcione. Necesita no solo la cooperación interdepartamental dentro de la organización, sino que necesita también la cooperación funcional dentro de la organización. Y eso se consigue mediante la utilización o mediante el alineamiento con un equipo de gestión de datos y con un equipo de gestión de calidad de datos. De tal forma que todos funcionando juntos consigan que los datos que se usen para la organización no solo es que tengan niveles adecuados de calidad, sino que estén alineados con la estrategia de la organización y que no supongan su uso ningún riesgo para la organización. El gobierno de datos tiene 3 características principales. El primero es que está dirigido por el valor de los datos. Nosotros vamos a ir creando estrategias y políticas de datos para optimizar el valor de los datos de cada organización. Vamos a gestionar sus riesgos y vamos a gestionar la calidad. Vamos a optimizar también el desempeño. Va a estar centrado en la arquitectura empresarial, porque vamos a necesitar una infraestructura tecnológica, vamos a necesitar unas estructuras organizacionales y unas cadenas de toma de decisión, y vamos a buscar siempre incrementar el conocimiento de los datos para poder controlarlos mediante la creación de distintos tipos de metadatos de negocio, técnicos y operativos, ¿vale? Y una de las cosas que me resulta más interesante, o que mi experiencia en la empresa nos resulta más interesante, es que es algo iterativo e incremental. Es decir, las empresas que consideran que van a implantar una solución de gobierno de datos y ya tienen resueltos sus problemas, pueden acabar cometiendo algún error. Toda aproximación siempre es válida mientras esté alineada con lo que la empresa necesita. Es iterativa e incremental porque sería deseable que en diferentes incrementos se vayan instaurando distintos elementos. Por ejemplo, el primer elemento es un sistema de gobierno de datos. Luego es investigar en qué punto un dato debe ser gobernado, merece ser gobernado. Y después vamos a ir adaptando los procesos de negocio para ir adaptando esos datos gobernados, ¿vale? Lo explico o lo repaso un poquillo más en esta transparencia. Mi estado inicial puede ser datos no gobernados en la organización y mi estado final van a ser datos gobernados. El primer paso es estudiar qué se necesita o por qué es conveniente gobernar esos datos. Voy a crear un sistema de gobierno de datos que me dé el soporte adecuado
que me dé el soporte adecuado para poder gobernar los datos, es algo que no voy a conseguir de una vez, sino que poco a poco, a medida que mi organización vaya siendo más y más madura, voy a poder contener o voy a poder llegar a tener un sistema de gobierno de datos cada vez más maduro que abarque diferentes elementos. Mientras el sistema de gobierno de datos se va desarrollando, voy a poder ir ejecutando el gobierno de datos. Y para ejecutar el gobierno de datos o para realizar el gobierno de datos, necesito ir realizando esa adaptación o ese alineamiento estratégico con la organización para asegurarme que los datos que se van utilizando realmente me van a servir para el soporte. Es decir, aterrizado de una forma más sencilla, ¿no? Que los data scientists van a poder obtener un beneficio que va a ser reutilizable, que va a ser monetizable, que es un concepto interesante para la organización. Entonces, este ciclo se va a ir repitiendo, mientras que la organización necesite tener gobernado todos los datos. Una pregunta que se suele hacer siempre, o que me suelen hacer siempre, es si la organización tiene que gobernar todos los datos. La respuesta es que no, solamente aquellos que en principio sean más críticos para su desempeño. Aquellos que vayan aportando más valor. Hay distintos tipos de datos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una empresa que se dedica de seguros, pues a lo mejor los datos de las pólizas de seguros son importantes. Los datos de los clientes son importantes, pero a lo mejor no es importante gobernar los datos de los trabajadores, ¿vale? Entonces, los datos que se van incorporando sucesivamente aquí deben ser aquellos que sean más críticos, es decir, aquellos que tengan más riesgo para la organización, ¿vale? Bien, vamos a hablar del concepto de estrategia de datos. Una estrategia de datos es una forma en que las organizaciones pueden conseguir los objetivos específicos de su estrategia organizacional, ¿vale? Por ejemplo, como decía antes, si el objetivo de una empresa es incrementar el número de clientes, pues tendrá que desarrollar una estrategia orientada a capturar más y más datos de clientes. Por ejemplo, si mi empresa es una empresa que quiere hacer análisis sobre los hábitos deportivos de sus clientes o de los clientes potenciales, necesitará capturar datos sobre cómo hace deporte una persona. Entonces, por eso hay grandes empresas de ropa deportiva que se han alineado con otras empresas tecnológicas para, por ejemplo, integrar o poder cuantificar los datos mediante pulseras cuantificadoras o mediante aplicaciones en los móviles, etcétera, ¿vale? Una política de datos es un principio, regla o directriz que me sirve para implementar la estrategia de datos. Es decir, por un lado tengo el qué y por otro lado tengo el cómo. ¿De acuerdo? En medio lo que me une es la maximización organizacional de los datos, que muchas veces o actualmente muchas de las empresas están más centradas o consideran que ese valor organizacional está más orientado a temas de monetización. ¿Vale? Bien. El gobierno de datos puedo abordarlo desde dos estrategias diferentes. Una que me permita siempre un control sobre los datos que tengo y otra que me dé una flexibilidad para poder maximizar el beneficio o la monetización que yo haga de los datos, ¿vale? Así, a la primera yo voy a llamarla gobierno técnico de los datos y el objetivo va a ser asegurar el conocimiento y control de los datos, asegurar una fuente única de verdad mediante la integración de datos provenientes de distintos repositorios. Aquí es donde normalmente hablamos de sistemas de gestión de datos maestros. Vamos a asegurar el cumplimiento regulatorio como una forma de minimizar los riesgos de la organización y vamos también a asegurar la calidad de los datos. Por otro lado, cuando la estrategia de datos consiste en mantener la flexibilidad, estaríamos hablando de un gobierno para el valor, donde el objetivo es incrementar el conocimiento del negocio sobre un tema específico, sobre mis clientes, sobre mis ventas, sobre mis competidores, etcétera, ¿vale? Normalmente, como hay distintos casos de uso cuando se hacen analíticas, esas analíticas tienen que estar soportadas por distintas visiones, lo ideal es que podamos tener múltiples visiones de la verdad. Esas múltiples visiones de la verdad deberían estar montadas sobre
una única fuente de verdad, de tal forma que las múltiples visiones de la verdad con las que yo voy a trabajar puedan ser confiables, porque esta fuente única de la verdad debería haber sido aprobada por la alta gestión de la organización mediante algún tipo de política que explícitamente diga que los datos que se pueden utilizar son los que están en esa base de datos. Por ejemplo, en un data warehouse que la organización utilice para la realización de informes de negocio. Vamos a mejorar la orientación del negocio y vamos a orientar el rendimiento de las analíticas, ¿vale? Esos son los dos tipos de estrategia. ¿Cuándo predomina una u otra? Por ejemplo, en la regulación, en dominios que están fuertemente regulados, el predominio es de gobierno técnico. Además, en los dominios en los que hay una máxima competencia por los clientes, el dominio es el gobierno de valor. Por ejemplo, las empresas en las que hay un predominio de gobierno de valor serían las de retail, las telco, las utilities, mientras que en las de gobierno técnico estarían más orientadas a sanidad, a bancas, a seguros, etcétera. Aquí tenemos una comparativa del gobierno técnico y el gobierno de valor. Me quiero centrar en estos dos aspectos. La orientación de la estrategia de datos es más hacia el control para poder describir completamente diferentes aspectos de los datos, de forma que se pueda optimizar la extracción, estandarización, almacenamiento y acceso a los datos. Mientras que en el gobierno de valor nosotros estaremos hablando de la flexibilidad, o tiene unos objetivos más de flexibilidad, en el que el objetivo es siempre optimizar el análisis, modelado, visualización y transformación del enriquecimiento de los datos. Fijaos que mientras que en la arquitectura que habilita este tipo de control son la gestión de datos maestros, en la arquitectura que habilita este tipo de flexibilidad son los datos data lakes que me permiten múltiples versiones de la realidad, ¿vale? Os voy a hablar por encima del marco de gobierno de datos. De sistema de gobierno de datos. Un sistema de gobierno de datos está orientado a desarrollar o a dar soporte a estos aspectos: cultura ética, ética y comportamiento, estructuras organizacionales para el gobierno de datos, información para el control, personas, principios, procesos, servicios e infraestructura, ¿vale? Es interesante que un sistema de gobierno de datos esté alineado a estos principios básicos. Voy a acelerar un poco porque me parece que voy ya en tiempo. Por otro lado, tenemos los marcos de gobierno. Un marco de gobierno es algo que me aporta un modelo de referencia para la implantación exhaustiva de los distintos elementos. Es como si me dieran una serie de checklists de tal forma que no se me olvidara nada de las cosas que tengo que hacer, ¿vale? Permitidme que sí refleje cuáles son los principios para el gobierno de datos. Debe ser basado en un modelo conceptual. Aquí tenemos distintos modelos conceptuales. Está DAMA, está DECAM, COVID, los Open Standard, DMM, y un modelo que utilizamos en España que es certificable por UNANOR, que es el modelo al arco de mejora de datos que nosotros llamamos MANDE, ¿vale? Tiene que ser abierto y flexible y tiene que estar alineado a los principales estándares para que se pueda reutilizar, y una vez implementado las distintas empresas que han implementado esos estándares pueden intercomunicarse entre ellas, ¿vale? Finalmente, uno de los elementos básicos es las infraestructuras organizacionales. Es decir, ¿quiénes forman parte o quiénes deben cotejar la responsabilidad o llevar a cabo la responsabilidad de ejecutar el gobierno de datos? Tenemos que tener en cuenta que el Consejo de Gobierno de Datos, que el gobierno de datos debe nacer desde el Consejo Directivo Consejo Directivo Ejecutivo de la organización, y que va a delegar en un Consejo de Gobierno de Datos, todas esas responsabilidades. Este Consejo de Gobierno de Datos va a delegar a su vez en un Consejo de Data Stewardship las tareas específicas que se tienen que hacer. Y este Data Stewardship, de alguna manera, como muestro ahora en esta transparencia, va a apoyarse en un equipo de negocio y en un equipo de TSI para poder llevar a cabo estas tareas. Esta transparencia me resulta interesante porque distinguimos algunos elementos. Lo primero, la separación que hay entre el gobierno de datos, cuyos objetivos son los que os comentaba antes, de evaluar, dirigir y monitorizar, de la capa de gestión de datos y gestión de calidad de datos, cuyos objetivos son planificar, hacer, verificar y actuar. Es interesante que en la intersección, en la interfaz, nos encontramos con el Consejo de Data Stewardship, con todas aquellas personas que, regidas o mandadas por el CDO, por el Chief Data Officer, son las encargadas de conseguir ese alineamiento con la estrategia. Así que finalmente, y para no extenderme nada, con estas pinceladas, os podría decir que en una organización data-driven es muy importante conseguir una organización data-centric en torno a los datos. Eso no me va a impedir a mí tener unos resultados potencialmente buenos.
también depende de la capacidad y de la madurez de los data scientists y de la capacidad de los miembros de la organización de extraer ese valor de los datos. Pero si nosotros acompañamos esa visión data-centric, la acompañásemos con una combinación de gobierno técnico, que sería uno de los primeros objetivos que debía conseguir toda empresa, acompañada después por un gobierno para el valor que explotara lo que ha hecho en esta parte del gobierno técnico, vamos a seguir teniendo unos resultados potencialmente buenos, pero que además van a ser monetizables porque van a estar alineados, alineados a la estrategia de la organización. Y con esto simplemente termino. Aquí tenéis un poco más de información sobre nosotros y quiero daros las gracias por este ratito que me habéis estado escuchando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ismael, por tu presentación. De verdad que muy bien estructurada, con harto contenido que tenemos que ir digiriendo de a poco. Sí, es cierto. Así es que vale la pena hacer este repaso de esta presentación. También quiero hacer hincapié sobre el libro que mencionaste, tu libro de calidad de datos, que lo compré hace un año y me pareció un libro muy, muy bueno, que de verdad lo recomiendo. Un libro donde habla sobre los fundamentos de la calidad de datos, sobre datos maestros, calidad de los procesos de datos, donde nombra varios modelos y los explica muy bien. Y también sobre la monetización de los datos dentro de una organización. Muy bien, continuamos con nuestro segundo expositor, que es Carlos Muñoz. Él es de profesión ingeniero civil informático y actualmente es gerente de gobierno de datos en el Banco de Crédito e Inversiones BCI en Chile. Posee experiencia en desarrollo de proyectos de datos y procesos y proyectos de transformación para servicios financieros. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias por invitarme, a ti, José Luis, al Club de GO, y además es muy buena la presentación de Ismael. También concuerdo un 200%, como dijo la persona que hizo la pregunta. Por mientras que comparto la pantalla, les quiero mencionar de que muchas de las cosas lo que vamos a ver aquí es una implementación de gobierno de datos de manera, podríamos decir, en la ejecución. En realidad, Ismael nos da todo el marco teórico y nosotros, a diferencia de la otra empresa que lleva 7 años, nosotros empezamos el 2019 con el tema de gobierno de datos en BCI y tenemos implementadas algunas de las actividades o las tareas del marco teórico que nos dice Ismael, otras todavía no, y otras están en otras áreas. Entonces, esto se complementa muy bien con lo que acaba de presentar Ismael para que vean cómo nosotros enfrentamos el desafío de implementar gobierno de datos en una institución que, para los que saben, no es nada fácil, ¿eh? Bueno, para contarles un poco, los que no conocen o no son de Chile, el Banco BCI es el único banco que queda acá en Chile de capitales chilenos. Somos el tercer banco a nivel de utilidades, ¿ah? Tenemos aproximadamente 11.000 colaboradores, ¿ah? Y tenemos también participación en Estados Unidos a través de otros bancos y somos un actor relevante acá en lo que es la banca acá en Chile, ¿ya? Yo pertenezco a la gerencia de Chief Data Officer, ¿ya? Voy a explicar un poco la estructura, donde dentro de la estructura de Chief Data Officer está la gerencia de gobierno de datos, ¿ya? Como podemos ver aquí en la presentación, esta capacidad nosotros la estamos construyendo, donde tenemos la base, nuestra materia prima, que son los datos, ¿ya? A través de estos datos, para que podamos monetizarlos, como decía Ismael, necesitamos hacer gobierno de datos a través de ellos. Si hacemos gobierno de datos, tenemos nuestros datos gobernados, nosotros podemos obtener conocimiento de estos datos, que es el Know Your Customer, que nosotros conocemos en BCI. A través de estos conocimientos sacamos acciones donde podemos monetizar estos insights que hacen nuestros data scientists a través de una gestión comercial, que también tenemos a cargo nosotros el CRM del banco,
y para llegar ya a la última etapa, que ya es inteligencia artificial, que en nuestra app ya tenemos, para los que están en BCI, ¿ah? En la aplicación, en nuestra app, hay un apéndice que se llama Mi Finanza, y que eso también está todo hecho con inteligencia artificial, donde las recomendaciones que se dan se adecúan a los intereses propios de esa persona, y todo lo hacemos eso a través de nuestros datos, ¿ya? Para esta presentación solo me voy a fijar en lo que es gobierno de datos, obviamente. En el futuro quizá podemos hacer alguna de estos otros apéndices, pero les quería aclarar un poco eso, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con gobierno de datos, y lo primero que quiero contarles es que el gobierno de datos para nosotros es un programa de gestión del cambio. O sea, aquí lo más importante son las personas. La tecnología es solo un habilitador, ¿ya? Es decir, podemos tener el mejor software del mercado de gobierno de datos, que hay bastante, pero si no tenemos primero al consejo directivo o al directorio involucrado y al negocio, esto no va a generar ninguna monetización y va a ser más una carga que un beneficio. Entonces, eso es súper importante que lo tengan claro si es que quieren implementar un proceso de gobierno de datos dentro de una organización, ¿ya? Dentro del primer año que nosotros dedicamos, yo creo, un 70% a lo que es gestión del cambio, a llevar esto a cabo, y ahora este segundo año, 2020, ya estamos redituando en lo que es hacer más trabajo, más procesos de calidad, llevando más acciones reales de aporte al negocio, pero sí nos dedicamos fuertemente el primer año a llevar esto a cabo y que la gente le diera un valor, ¿ya? Que eso es súper importante. Para no explicar todo aquí hay un video que nosotros lanzamos en BCI para que la organización completa conociera lo que es gobierno de datos en BCI. Me gustaría compartirlo con ustedes. Ahora sí. Que el mundo cambió es un dato, y cada dato es clave en tu próxima decisión. Un dato de calidad puede marcar la diferencia. ¿Te ha pasado que buscas un dato en el banco y no lo encuentras o no llega a tiempo? ¿O bien que ese dato se contradice con otro que tenías previamente? ¿Te gustaría poder acceder a datos confiables y seguros de manera oportuna? Hemos establecido un nuevo gobierno de datos que tendrá la misión de entregar lineamientos y políticas a todos quienes debamos asegurar que la organización tome decisiones basadas en datos. ¿Estás preparado para actuar como dueño y gobernar estos activos críticos del banco? Nombramos a nuestra comunidad de datos nuestros Data Owners y Data Stewards, quienes desde distinta gerencia gobernarán junto a ti los datos de la corporación BCI. Es un área crítica que resguarda un activo estratégico para la transformación BCI, nuestros datos. En el apoyo de este gobierno, todos tenemos la responsabilidad de velar por la calidad de datos, dar una adecuada accesibilidad y buscar constantemente oportunidades de negocio. Es muy importante garantizar la calidad, acceso y la oportunidad de datos. Yo debo buscar los conocimientos que necesito para desarrollarme y poder aportar a esta gran misión. Como Data Steward, soy responsable de documentar conceptos críticos del negocio, así también liderar proyectos de mejora en la calidad de los datos. Como Data Owner, mi responsabilidad es resguardar por los activos estratégicos del banco. Uno muy importante son los datos. Junto al equipo, velaremos por su buena disponibilidad y calidad para todos los clientes y usuarios en nuestros dominios. Para lograr nuestro objetivo, es fundamental el compromiso de todos, ya que todos somos parte activa de una transformación sin precedentes, adoptando para nuestras vidas una cultura organizacional que basa sus decisiones en datos. El nuevo gobierno de datos ya está trabajando y quiere invitarte a ser parte de esta transformación. Tú eres pieza clave para que colaborativamente sigamos inspirando nuevas oportunidades de negocios. Marquemos un antes y un después en la industria. Súmate y también podrás decir: Yo gobierno datos. 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 Bueno, ese es el video que hicimos nosotros de lanzamiento cuando ya habíamos nombrado a todos nuestros Data Owner y Data Steward para dar a conocer lo que estábamos haciendo.
y como parte de nuestra función junto al área de gestión del cambio del banco para generar conciencia a través de estos videos, estos newsletters y todo esta, podríamos decir, marketing interno, la importancia del gobierno de datos, ¿ya? Bueno, contarles un poco cuál es el propósito de gobierno de datos de BCI, ¿ya? Que obviamente existen marcos teóricos, nosotros nos basamos en DAMA, pero nos estamos adecuando a la realidad corporativa y a los recursos que tenemos en el momento, entonces decidimos que para comenzar, nosotros nos íbamos a poner este propósito, que es aumentar la cantidad, calidad y acceso a los datos para convertirnos en una organización data o insight driven, ¿ya? Con los tres grandes beneficios, ¿ya? Que es más datos, mejores datos y más accesible. Esto ha sido nuestro mantra que hemos llevado a todas las gerencias de BCI y que nos permite mostrar cuáles nos van a ser los beneficios, ¿ya? Existen otros aspectos que nombraba Ismael, como seguridad, arquitectura, etcétera, que por el momento están en otras áreas. Nosotros nos comunicamos con ellos, pero por el momento nosotros estamos haciendo estas funciones, ¿ya? Tenemos 4 objetivos. Primero, orquestar el proceso de priorización de casos de uso. ¿Por qué hacemos de casos de uso de datos? ¿Por qué hacemos esto? Para eliminar los silos. Es decir, cada necesidad de datos de BCI pasa por gobierno de datos, nosotros las priorizamos y aseguramos que tengan las políticas adecuadas y se vayan a los repositorios formales que tenemos para evitar la generación de silos. Nosotros sí tenemos silos, ya estamos desarmando estos silos a través de los nuevos proyectos que estamos haciendo, pero esto de orquestar el proceso de priorización nos permite tener una visión total de los datos que existen en el banco, y así si alguien viene a pedir un dato que ya tenemos, no lo vuelva a generar, no se vuelvan a repetir, tengamos una sola fuente de la verdad, etc. ¿Ya? El segundo es definir y velar el cumplimiento de las políticas de datos, ¿ya? Es decir, definir todo lo que es política de datos, cómo debemos tratarlo, nuestros glosarios, lo que es calidad, etc. Tercer punto, que no siempre está en gobierno de datos, pero nosotros lo estamos tomando, que es algo que se viene pronto, que la ley de datos en Chile va a ser algo que por lo menos varios países en Latinoamérica ya la tienen, pero en Chile todavía no la lanzamos, que es la ley de datos, que se va a parecer mucho a la que está en Europa, en GDPR, va a ser un cambio de paradigma muy importante, y nosotros también estamos ayudando en esto con varias iniciativas. Y por último, dar seguimiento a los habilitadores, es decir, nosotros gobernar y evaluar todo lo que se está haciendo en datos a nivel tecnológico para tener una sola visión y directrices claras con respecto a cómo se están tratando los datos dentro de BCI, ¿ya? Para esta presentación me voy a centrar en los 2 primeros puntos solamente, ¿ya? Y en otra oportunidad quizá podríamos ver los otros, pero para empezar nosotros nos centramos muchísimo en los primeros 2 puntos. Bueno, primero, para orquestar el proceso de priorización, nosotros tenemos un proceso donde todas las gerencias postulan, ¿ya?, a un proceso de ingesta de datos, ya sea nuestro data warehouse o nuestro big data o data lake que nosotros le llamamos, donde levantamos todos los casos de uso que existen, hacemos un filtro por arquetipo, es decir, si está orientado o no a la transformación digital, evaluamos los casos y tenemos un proceso de sandbox, donde le pasamos a los clientes internos los datos en un repositorio temporal, ¿ya?, para que prueben. Y se obtienen la monetización que ellos dijeron o prometieron, recién lo pasamos a informática y le damos soporte operativo, un repositorio definitivo. ¿Esto por qué? Porque es muy caro tener los datos administrados y almacenados, y sobre todo los que necesitan soporte 24/7. Entonces, primero probamos que haya valor, y después cuando hay valor, ahí recién nosotros trabajamos con informática para pasarlo a los repositorios finales, ¿ya? Eso es un proceso bastante simple que nosotros tenemos ya aceitado, donde todos postulan, y tenemos todos los procesos con TI andando, y hacemos unas ferias cada 3 meses donde todos pueden mostrar sus datos y compartirlos con otras gerencias para que sepan lo que estamos haciendo a nivel de datos, ¿ya? Perdón, aquí está. Lo segundo, ¿ya?,
es, que va a ser lo más extenso, es definir y velar por el cumplimiento de las políticas de datos, ¿ya? Y aquí les quiero contar que nosotros hemos definido una política transversal de gobierno de datos, donde estas normativas internas tenemos calidad, tenemos catálogos, tenemos políticas de acceso, y también tenemos algunas políticas que tienen que ver con el ciclo de vida de software con respecto a los datos, ¿ya? Y además tenemos un gobierno de datos extendido, es decir, nosotros somos solo metodológicos, pero los que realmente hacen los proyectos y los que realmente definen estos parámetros de calidad, las mejoras, es el negocio, donde tenemos hasta el 2019, ahora aumentamos un poco, pero en ese momento teníamos 8 data owners, 29 data stewards y más de 100 elementos gobernados en ese momento, ¿ya? ¿Cómo son los roles y estructura que tenemos dentro del banco? Está la gerencia de gobierno de datos, ¿ya? Que básicamente es una entidad metodológica que da soporte, ¿ya? Es decir, es responsable del gobierno y la implementación del nuevo modelo operativo, y asistimos al negocio, ¿ya? Pero los que realmente hacen la pega, podríamos decir, o el trabajo, es el negocio, es decir, nuestros data owners y data stewards, que no son cargos especiales, sino que se adhieren a los cargos que ya existen. No es que hayamos creado en el negocio personas que se dedican solo a ser data owner o data steward, sino que necesitamos personas que conozcan el negocio y además de su rol hagan estas funciones, ¿ya? Y que se dediquen un porcentaje de tiempo. Por ejemplo, nosotros en BCI definimos que un data owner más o menos debería dedicar un 5% de su tiempo y un data steward un 20% de su tiempo a hacer estas tareas, ¿ya? Y por último tenemos a los data custodian, que son los responsables de los sistemas TI, y las contrapartes técnicas con los data stewards, ¿ya? ¿Cómo definimos nosotros el gobierno? Definimos dominios, es decir, existen dominios, subdominios, que son administrados por data owner y data steward. Aquí nosotros quisimos mapear el banco, ahora tenemos un poco más de dominio porque van apareciendo nuevos datos que no encajan, etcétera, pero tratamos de dar un marco referencial, y estos son los dominios que estamos gobernando ahora, que cada uno tiene sus data owner y data steward, ¿ya? Y obviamente dentro de estos dominios ya existe lo que es persona, riesgo, todo lo que es producto y lo que es más funciones internas, no sé, pues como colaboradores, como canales digitales, datos de referencia, etcétera, ¿ya? Dentro, obviamente, de estos dominios o subdominios existen los elementos, y esos elementos son los modelos que los gobernamos, y cada data steward tiene un conjunto de elementos que es responsable, donde tiene que hacer su definición, medir su calidad, hacer proyectos para que mejore su calidad, etc., ¿ya? También construimos un catálogo de datos, y esto es súper importante para hacer una organización data-driven, porque va a ser una plataforma corporativa para habilitar la toma de decisiones basadas en datos, ¿no es cierto? Entrega un lenguaje de negocio común y fuentes únicas. Por ejemplo, definimos qué es win rate, qué es cliente, que parecen respuestas fáciles, pero no lo son, ¿ya? Entonces, es súper importante que tengamos todas estas definiciones en un solo repositorio para que todos entiendan lo mismo y podamos trabajar con los mismos datos, ¿ya? Esto facilita también una cultura de datos, reduciendo las asimetrías de información, y es parte de la columna vertebral de la transformación digital para nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos durante el 2019? Aquí se los vamos a mostrar un poquito. Vivimos en una era en que los datos son los activos más importantes que puede tener una organización. Un dato de calidad puede marcar la diferencia e impactar positivamente nuestra forma de trabajar y relacionarnos con nuestros clientes. Por eso la importancia de tener una cultura organizacional que basa sus decisiones en datos. En la búsqueda de mejorar constantemente nuestra forma de trabajar y explotar al máximo las oportunidades que los datos nos ofrecen, hemos creado el nuevo catálogo de datos corporativo. Esta herramienta tiene el objetivo de facilitar la tarea de encontrar la información que estás buscando, habilitando a la organización para tomar decisiones basadas en datos. Los datos son nuestra fuente generadora de negocios.
Por eso es fundamental facilitar el proceso de búsqueda y acceso a los datos. Para esto, la Gerencia de Gobierno de Datos, junto a nuestros Data Owners y Data Stewards, quienes son los encargados de llevar a la práctica el gobierno de los datos en la organización, hemos catalogado cientos de conceptos, identificando responsables, reglas de negocio, políticas de calidad y clasificación de información que te facilitarán el proceso de encontrar los datos que necesitas. Con nuestra nueva herramienta, podrás acceder a más de 600 fuentes de datos disponibles en nuestro Data Warehouse o Data Lake, facilitando el proceso de descubrimiento de datos relevantes para tomar mejores decisiones en tu día a día. A continuación te mostraremos cómo usar el catálogo de datos. Una vez hayas ingresado al sitio, encontrarás el menú principal, el cual está compuesto por Buscador, donde podrás buscar directamente los recursos catalogados. Glosario, donde podrás acceder a conceptos y elementos de negocio. Una vez dentro, podrás filtrar por distintos términos. Al cliquear en uno, podrás ver los ítems que conforman ese concepto, tales como definición, reglas de negocio, responsables y fuente oficial. Al hacer clic en activos asociados, encontrarás su nombre, nombre descriptivo, descripción. También podremos ver el detalle de las tablas asociadas al elemento, acceder al detalle de las columnas de la tabla, indicando su nombre, tipo de datos y una descripción. Para finalizar, podemos acceder a consultas de ejemplo para ejecutar sobre Data Warehouse. Si cuentas con los permisos necesarios, podrás copiar y ejecutar la consulta directamente en Data Warehouse. El nuevo catálogo de datos es una herramienta viva y junto a nuestros Data Stewards seguiremos agregando constantemente nuevos conceptos de negocio. Tú eres una pieza clave para que, colaborativamente, sigamos inspirando nuevas oportunidades de negocios basados en datos y marcar un antes y un después. Atrevámonos a hacer una diferencia para que cada uno de nosotros podamos decir, yo gobierno datos. Bueno, además de tener el glosario, tenemos panelería. Cada data owner o data steward lleva su panelería con las métricas de calidad. Tenemos un índice universal de calidad. Estos datos no son los reales por efectos de no mostrar nuestra realidad como empresa, pero lo que sí quisimos mostrar acá es que tenemos nosotros un seguimiento para que cada data owner y data steward pueda hacer seguimiento a las variables que tiene a cargo y vea si pasan el umbral mínimo, qué está pasando, puedan hacer mejoras de calidad si es necesario, si un día no están llegando los datos porque existe, etcétera. Entonces, para hacer un control exhaustivo de lo que está pasando con sus variables, ¿ya? Y también tenemos un proceso, o lo que llamamos nosotros la mesa de calidad, donde cuando hay problemas de calidad, nosotros tenemos políticas definidas, los datos críticos identificados, tenemos las reglas de calidad y también tenemos una herramienta que nos permite hacer un flujo y monitoreo de calidad de datos para definir esas reglas y también para detectar problemas y hacer proyectos de mejora, ¿ya? Dentro de eso nosotros tenemos, por ejemplo, ¿ya? Tenemos definiciones de algunas variables que nosotros queremos hacer un proceso, que los data steward postulan, es decir, quiero saber cómo está la calidad, por ejemplo, no sé, del apellido paterno, de la razón social, de la fecha de nacimiento, etc. Y con estas herramientas automatizadas, nosotros obtenemos un perfilamiento de qué existe, cuántas fechas de nacimiento hay, cuántas personas no tienen, cuántas es nula, etc. Y a partir de eso, el data steward tiene toda la información que necesita para poder hacer un proyecto de mejora de datos si es que fuera necesario, ¿ya? Esto es un proceso que antes hacíamos a mano, ahora está automatizado. Como les decía, es un proceso, es una tecnología que está en apoyo al gobierno de datos, pero el data steward jamás hubiese utilizado esta tecnología si es que no hubiese visto el valor. Y es por eso que después de nosotros hacer la gestión, estamos comenzando a ver todos estos procesos de calidad, ¿ya? Nos juntamos con los data owners, con los data stewards, vemos qué procesos hay y hacemos proyectos de mejora para ver la calidad de estos procesos, ¿ya? Que eso es súper importante. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, la nacionalidad. Por ejemplo, no sé, también aplicamos reglas de negocio, por ejemplo, no sé, personas que tienen más de 40 años y un ROM más de 20 millones no pueden ser chilenos, cosas de ese estilo, para mejorar
procesos y vamos generando reglas de negocio para que los data owners y data stewards vayan utilizando esta herramienta y puedan hacerse cargo del proceso de calidad, ¿ya? Dentro de lo que es gobierno de datos, además de hacer esto, que es lo que nos dedicamos principal al el año 2019, lo que estamos haciendo ahora es intervenir el proceso de desarrollo de software, porque pasa mucho de que, por ejemplo, tenemos repositorios centralizados como un data warehouse, pero el área de desarrollo de software hace un cambio y nos deja de llegar la data. Antes eso no pasaba nada, pero ahora que somos una organización que ocupa inteligencia artificial, que tiene campañas, que utiliza esa información con activos analíticos, eso no puede pasar. Entonces, parte del desarrollo, del proceso de desarrollo tiene que preocuparse de que si hace algún cambio, los datos sigan llegando a los repositorios centralizados porque estamos utilizando esos datos y esos datos tienen que tener calidad, ¿ya? Para terminar, solo decirles que en estas pocas láminas nosotros mostramos un trabajo que fue bastante arduo, pero quiero insistir de que compartirle algunas lecciones, si es que quieren hacer este proceso. ¿Ah? Primero, es necesario descubrir por qué tu organización necesita un gobierno de datos. No es necesario decir porque todo el mundo lo está haciendo o porque es importante, sino que una razón real y que tiene que ser apalancada, que apalanque al negocio para convencer a alguna junta directiva, porque esto es un programa, no es que hagas un proyecto, el gobierno de datos dura para siempre y tiene costo, ¿ah? Entonces eso es súper importante. Se debe determinar una meta final y un foco para mostrar constantemente, por ejemplo, métricas. Aumenté tanto el porcentaje de ventas o IVA de un cliente y esto me permitió generar una cantidad de ofertas a los clientes X que me permitió generar ingresos X extra de los que no tuviese tenido esos datos, por ejemplo. Entender qué datos producía y usaba la organización, eso es súper importante, porque un data owner tiene que ser una persona que produzca data o que use data, porque para que realmente le importe y genere acción y no sea una tarea como de adorno o decoración. A él tiene que dolerle que los datos no estén buenos, ¿ya? Crear un registro de problemas por calidad de datos, esto es súper bueno tener, porque cuando uno va a justificar ante un comité directivo, cuando vas, estos ejemplos, ¿te acuerdas el día cuando se cayó el data warehouse o la calidad de datos estuvo mala y no pude vender durante 2 días y eso me causó que perdiera tanta venta? Cosas de ese estilo ayudan mucho a convencer a una organización para comenzar el gobierno de datos, ¿ya? Generar un roadmap de alto nivel como aporte al negocio, siempre apalancado en el negocio, sobre todo si las áreas de gobierno de datos están en informática, que para muchas organizaciones así es. Esto es súper importante, ¿ya? Se deben definir muy bien los roles y responsabilidades. Recuerden que aquí existe literatura, pero cada organización define su CDO o su gobierno de datos según la realidad que tiene. Por ejemplo, nosotros no tenemos asociado seguridad, por ejemplo, o arquitectura de datos, esa es otra área, pero hay otros gobiernos de datos que sí los tienen, o otros CDO que sí los tienen, entonces es súper importante cómo me comunico. Y es súper importante un apoyo C-Level. Nunca empezar un programa de gobierno de datos sin que el gerente general o algún gerente de primer reporter sponsoree esto para que puedan conseguir los recursos necesarios y sobre todo obtener el compromiso de las personas, ¿ah?, que van a aportar en todo esto, ¿ah? Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros logramos que en el Balance Scorecard de los Data Owners y Data Stewards se ingresara al gobierno de datos y que valiera un 10%, por ejemplo. Eso es súper importante, que si no hubiésemos tenido un apoyo de nuestro gerente general o el gerente de la banca personas, etcétera, nunca lo habríamos logrado. Y esa es la presentación que tenía para hoy. Espero que les haya servido y sobre todo para los que están empezando, para que vean cómo nosotros lo hicimos, qué cosas tomamos en consideración y qué no, y les puede ayudar. Quería agradecer a todos porque leí algunas cosas que me ponían muy buena presentación, etcétera, porque en el chat me aparecían, así que muchas gracias a todos por sus comentarios y por la atención, y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación, y de verdad que es muy interesante conocer el camino recorrido que han tenido ustedes como banco en la creación de un área de gobierno de datos. De verdad que esta es información que no encontramos en los libros, es por eso que es tan enriquecedora para toda nuestra comunidad. Una vez más quiero agradecerte por aceptar nuestra invitación y ser parte de esta sesión. También agradecer la asistencia a este webinar y al interés que han demostrado por seguir acompañándonos en este tipo de eventos. Cabe destacar que como Club de GeoLatam estamos abiertos a conocer todos los marcos de trabajo y soluciones informáticas disponibles en el mercado, por lo que seguiremos realizando este tipo de eventos para seguir nutriéndonos de variado conocimiento existente en diferentes industrias. Una vez más, gracias y nos vemos en una próxima sesión.